Hola chicas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y si no lo están, recuerden que siempre tienen la posibilidad de elegir cambiar. Nunca somos materia terminada, siempre podemos mejorar, reconstruirnos. Justamente el tema de hoy es cómo sacar el miedo de mi vida. Antes que todo, quiero que tú recuerdes que no hay nada malo en ti. Simplemente estás creando una mejor versión tuya. Respira. Quiero que vean la imagen de la silueta de la chica. Fíjense, nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando experiencias. Quizás consciente o inconscientemente las podemos recordar. Pero, fíjense cómo funciona esto, cuál es la mecánica. Nosotros tenemos un pensamiento. O recordamos quizás algo. Por ejemplo, si yo ahorita te digo pareja, ¿qué es lo primero que tú vas a pensar? Colócate en el primer puntito donde dice 1. Si tuviste una experiencia buena, tú vas a recordar esa parte bonita. Si tú tuviste una experiencia mala, quizás el primer pensamiento que tengas es infidelidad. Ese pensamiento de infidelidad te va a llevar al punto número 2. Otro pensamiento, que no sé, todos los hombres son iguales. Ese puntito y ese pensamiento te va a llevar al 3. Entonces, cuando tú tienes ese pensamiento, tú conforme vas avanzando en ese pensamiento, vas a empezar a tener esos mismos pensamientos negativos. Recuerda que ahorita estamos tratando el tema del miedo. Entonces, por eso es que serían negativos. Entonces, en ti van despertando, se podrían decir lo que muchas personas dicen, ¿no? A veces le denominan demonios, sensaciones desagradables, emociones que no son beneficiosas para tu bienestar. Entonces, justamente es por eso que ahorita tú tienes que empezar a llevar la conciencia a esos miedos. Y tú vas a decir, oye, pero es que yo estoy muy insegura, yo me siento mal, ni siquiera... Miren, cuando una mujer está tan insegura, no somos capaces de afirmar incluso el cómo te sientes. Respira. Es completamente normal, estás muy insegura y tienes miedo a errar. Es completamente normal. Respira. Entonces, ahorita vamos a empezar a buscar ciertas experiencias de nuestra vida y las vamos a relacionar con un pensamiento. Ya ahorita tú ya vas de gane, tú ya vas de entrada en donde tú ya te estás dando cuenta cómo un pensamiento despierta en ti algo. Entonces, ¿qué tenemos que entender antes de encontrar estos pensamientos que nos hacen tan mal? Por eso, chicas, no importa cuánta información y cursos tú le eches a tu cabeza, si no tienes conciencia, conocimiento, y con la conciencia tú vas a poder encontrar tus fallas, tus errores, tus miedos. Que a veces queremos enfrentar miedos tan grandes cuando no enfrentamos los miedos pequeñitos día a día. Y justamente de eso se trata hoy, que tú lleves conciencia a un miedo chiquito que tú tengas. Pasos chiquitos y poco a poco, pasos grandes. A ver, los primeros pasos que nosotros tenemos que entender ante el miedo. Respira. El miedo te va a abrir y te va a cerrar puertas. ¿Cuántas veces has tenido miedo y dices, no lo haces? Te cierras, pierdes la oportunidad. Recuérdalo, siente ese sentimiento. No intentes huir, siéntelo. Cuando nosotras sentimos algo y de pronto tú en vez de aceptarlo y empiezas a huir y te distraes con otro pensamiento y dices, bueno, pero hice esto o logré esto, estás evadiendo un pensamiento y un sentimiento. Lo que ocasiona es que haz de cuenta que se vayan adhiriendo a ese miedo otros mieditos y llega un miedo gigante. Entonces, justamente es lo que vamos a ir haciendo en estos videos. Vamos a ir quitando miedo pequeñito, quitando miedos pequeñitos para ir desarmando ese miedo gigante que tenemos dentro de nosotras y que tanto nos limita. Pero para eso se requiere valentía y coraje, disciplina. Y conforme tú vayas desarrollando todos estos elementos en conjunto, tú vas a empezar adquiriendo seguridad.
Punto número 2. Tú tienes miedo. Y el tener miedo te quita el vivir. No es lo mismo vivir que sobrevivir. Cuando tú tienes miedo, o sobrevives o dejas de vivir. Por eso es muy importante que tú ya empieces a sacar esos miedos que traes dentro. Fíjense, ¿cuántas personas, vamos a enfocarnos en tema de mujer, cuántas mujeres tú las ves y dices, oye, es que, yo no entiendo, ¿no? A lo mejor se le puede considerar bella, se le puede considerar con dinero, se le puede considerar con una familia perfecta, con una vida profesional muy buena, pero tú ves algo en su mirada y dices, hay algo que no, hay algo que no. Digo, no siempre, esa es una creencia también, pensar que no se puede tener todo en la vida, lo vamos a ir disipando poco a poco, pero ahorita el tema aquí es que tú entiendas que no puedes vivir con miedo. No puedes vivir. Te estás haciendo daño, te estás torturando, te estás limitando, estás bajando tu autoestima y justamente ese es el tema que vamos a ver ahorita, cómo te afecta a ti, a los seres que están contigo, principalmente. Entonces, ahorita nosotros vamos a actuar como una pequeñita que se va a acercar al mar. ¿Han visto cuando por primera vez, hay niños niños muy astutos, muy hábiles y sin problema se meten al mar y no les da miedo? Habemos otros que poco a poquito nos acercamos a tocar el agua y ves que viene una ola y te echas a correr. Justamente es lo que ahorita vamos a hacer con el miedo. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es tenerle miedo al miedo. Vamos a ir trabajando. Respira. No esperes dar pasos gigantes cuando aún no puedes dar pasos chiquitos. Poco a poco. Por ejemplo, si tienes hijos, cuando tu hijo, tu hija empezaban a hablar, ¿les exigías que ya pudieran leer? Es lo mismo con nosotras. Miedos pequeños. Aquí les voy a contar una cosa que a mí me pareció un miedo pequeño, pero que realmente estaba limitando mi vida, fíjense. En esa ocasión habían dejado la ropa sobre mi cama. Yo agarré toda esa ropa que acaba de llegar y la puse en un mueble. En ese tiempo, a un lado de la casa, tenían muchas maderas. Me parece que se le llama simbra. Habían maderas. Entonces, pues, ustedes saben que la madera guarda animales. Entonces, hagan de cuenta que en ese tiempo, pues, yo llegué, hice mis cosas normal. Y fíjense lo que pasó. Yo agarré una blusa. Yo la iba a planchar. Al momento que agarro la blusa, siento un piquete y recuerdo que sentí todo mi cuerpo caliente. Sentí que me empezó a faltar la respiración y yo me asusté mucho. Lo que yo hice fue aventar la blusa, me asusté, empecé a gritar y cuando veo de la blusa sale un alacrán. No, pues me asusté muchísimo, ¿no? ¿Qué pasó a los días siguientes? Yo ya veía la ropa y yo decía, no, es que si yo lo vuelvo a agarrar, seguramente tiene otro alacrán. ¿Qué pasa? Yo tuve un evento en donde fue real. La ponzoña posiblemente me hizo una reacción en mi cuerpo, me sentí mal, me asusté, pero ¿qué es lo que hizo mi miedo? Generalizar y decir, siempre que agarre una ropa, va a traer un animal. Lo cual es, si lo vemos desde la parte lógica, pues es irracional, ¿no? Que todo, el generalizar. ¿Qué pasa aquí? Lo que yo hice y a estrategia, dije, ya sé lo que voy a hacer. Por lo regular de domingo y lunes, plancho toda mi ropa de la semana, la arreglo, la cuelgo en un gancho. Y fíjense, cómo me ayudó a mí ese miedo a ser ordenada y cambiar mi rutina de la mañana. Le di la vuelta a mi miedo, o sea, sí fue verdad, en ese momento a mí me dio mucho miedo, sentí muy feo, me asusté, es una sensación fea. ¿Y qué fue lo que hice para buscar la solución de que ya no me diera miedo? Dije, pues en el gancho voy a poder girar, ver que no haya nada y pues ya no me va a picar ningún animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi ropa ya está planchada, doblada y en la mañana reviso. Actualmente pues ya se quedó como un hábito, pero en ese momento
yo me empecé a percatar a los días que para mí ya el hecho de ponerme una ropa y plancharla me daba miedo. Y yo, o sea, imagínate, vas despertando en tu día, te bañas, desayunas, haces ejercicio y te topas con ese primer miedo. Es a lo que yo me refiero con miedos chiquitos. A ti, mujer, ahorita, ¿qué miedito en la mañana te da? ¿Qué te da miedo? ¿No levantarte temprano? ¿Llegar tarde? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es ese miedo pequeñito? ¿Cuál es el primero? Por eso te digo, piensa cuál es el primer miedo que te viene a la cabeza en la mañana. Desde ahí vamos a ir desarmando el miedo. Desde ahí. Reconócelo. Ahorita recuerda, piensa qué te da o qué te preocupa. Piénsalo. ¿Va? Chicas, el miedo es un ciclo vicioso. Y básicamente es la primera puerta que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Saben por qué? Fíjense, en esta lámina. Hay una canción muy conocida que se llama Fragilidad, pero lo que menciona, lo traigo a colación por este tema, fíjense. En esa parte de la canción hay una que dice, lloras tú, lloro yo y el cielo también. ¿Qué quiere decir esto? Miren, lloras tú es cuando nosotros tenemos miedo y empezamos a tener malas expresiones, malos tratos con nuestros hijos, pareja, hermanos, padres, compañeros de trabajo. Los haces llorar, a ellos los lastimas. Ellos tienen su responsabilidad, pero ahorita estamos hablando de ti y de tu entorno. ¿Cómo impactas tú el entorno de los demás? Entonces, por eso es lloras tú. O sea, la persona que tú quieres. Lloro yo, o sea, tú. Al ser grosera, al ser contestona, al ser impaciente, al ser una persona que por el momento no se encuentra bien y reacciona de manera muy negativa. Te haces mal. Y el cielo también. ¿A qué hace referencia el cielo? Miren, el cielo básicamente es todas esas experiencias agradables, si lo vemos metafóricamente. El amor, la felicidad, la alegría, la compasión. Incluso, en muchas religiones pues se podría decir, ¿no? A Dios no le gusta que lastimes a sus otros hijos. Entonces, la vida en general tampoco le gusta eso. Respira. Entonces, el miedo, ¿qué te hace hacer? Te hace ser generadora de violencia, de ser grosera contigo misma en primera instancia. Te voy a decir por qué. El miedo, antes de hacerle daño a las personas que están a tu alrededor, te hace daño a ti misma. Y sobre todo te genera baja autoestima y culpa. Porque ya empezaste a mentar madre, ya empezaste a decir, empezaste a hacer, a deshacer, a aventar las cosas y al final sientes culpa porque no querías hacerlo, no querías decirlo y está todo roto. Respira. Recuerda, no hay nada malo en este comportamiento, simplemente estás ahorita aprendiendo a enfrentar el miedo. Respira. Si no cambiaste esa actitud antes era porque tú no lo sabías. Respira y date un abrazo. Fuerte. Si tienes ganas de llorar, si se te están saliendo algunas lágrimas, déjalas. No sabías. Aquella vez que maltrataste a una persona que tú amabas, respira. No fue tu culpa, pero sí fuiste responsable. Porque no enfrentaste de la mejor manera, ni de la manera más responsable, ni desde el amor. Pero hoy estás aprendiendo a saber responder al miedo. Date un abrazo, otra vez. Y di, en ese momento no supe responder de la mejor manera. Pero hoy me estoy reconstruyendo a partir del amor
para yo poder enfrentar de la mejor manera y con amor la adversidad. Respira. No te guardes la emoción. Si tienes miedo, si tienes tristeza y tienes ganas de llorar, llora. Recuerda que ahorita estamos haciendo un trabajo de sacar de ti, de lo que tú ya traes en tu interior, lo estamos sacando. Sácalo, sácalo. No lo guardes, no sientas vergüenza. Es normal. Ahorita estás empezando a entrar en contacto contigo misma, estás empezando a crear un vínculo contigo misma. Respira. Si tú ahorita recordaste a algún ser querido con el que no pudiste cerrar un círculo, pedirle perdón, pedirle una disculpa, te recomiendo que pauses el video y ahorita que tienes esta emoción, hagas una carta. Hazle una carta y ponle todo lo que te hubiera gustado decirle y no se lo pudiste decir porque en ese momento no estabas lista. Escríbele una carta. Si tú maltrataste alguna vez a una persona, si tú la agrediste, hayas hecho lo que hayas hecho y quieres pedirle en estos momentos perdón, pídele perdón. El perdón no nada más lo libera a esa persona, te libera también a ti misma. Después destruye la carta, tírala para que nadie la lea. Es tu privacidad, es tu sentimiento y no estás obligada a que alguien más la vea. Es un trabajo personal. Respira. Bueno, para los que continúan con el video, ¿a qué nos referimos cuando te haces daño a ti misma con el miedo? El hecho de que tú tengas culpa en tu vida, respira. Fíjense bien cómo la culpa produce castigo. Cuando uno asume las consecuencias de sus actos, parte de la responsabilidad y decir, ok, la regué, yo respondo. Pero cuando se hace, desde donde se responsabiliza, si es del castigo, es cuando es una experiencia negativa para tu crecimiento, porque lo estás haciendo con una emoción negativa. Te castigas, te torturas. Entonces, la culpa produce también dolor, sufrimiento, vacío y desolación. Sentimientos de tristeza, de nostalgia, de estar incompleta, de estar irritada, no te hallas ni aquí ni allá. Entonces empiezas a tener una dualidad en ti, empieza a existir caos en ti y es cuando tú ya estás en la inconsciencia, cuando ya no te das cuenta, cuando no te das cuenta qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, incluso aunque te hagas daño, eso es estar en la inconsciencia. Como última lámina vamos a ver entonces la conclusión, que significa deja de pelear contigo misma. Siempre vamos a estar en dualidad, siempre. No puedes estar todo el tiempo vibrando alto, pero tampoco puedes estar todo el tiempo vibrando bajo. O sea, sentirte triste, enojada, irritada, pero tampoco puedes estar todo el tiempo feliz. Es una dualidad con la que tenemos que hacer las paces. Lo que sí tienes que hacer es ayudarte a ti misma y aprender a desplazar. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarte cuando tú ya te das cuenta que estás en la tristeza, moverte. ¿A qué? A la alegría. Empezar a hacer acciones que te ayuden a desplazar. La conciencia le haremos referencia, que es el darte cuenta, la luz. Mientras que la inconsciencia es cuando estás literalmente dormido y no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor y en tu vida. Cuando no eres consciente de tus sentimientos, de tus pensamientos negativos. Entonces, del amor puedes pasar al miedo y del miedo puedes pasar al amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás muy feliz y de pronto te pones triste, estás empezando a tener miedo. Y a la inversa, cuando sientes miedo, puedes desplazarte hacia el amor, que es lo que estamos haciendo con estos temas. Y es que aquí viene una clave muy importante. A ver, vamos a recapitular. Si tú ahorita acabas de entender, si tú ahorita estás entendiendo cómo funciona el miedo en tu vida, tú ya llevas más del 50% ganado. A ver, tú tienes que hacer tuyo el conocimiento.
No basta con que ahorita ves el video y digas, oh sí, se ve súper padre, está genial. No. Lo que tú tienes que hacer ahorita es pensar, darte un abrazo y decirte a ti misma, entiendo qué es el miedo en mi vida, entiendo cómo me limita y entiendo cómo voy a enfrentar. Si yo ahorita ya entendí que voy a estar pasando a lo largo de mis días del amor al miedo y del miedo al amor, ¿cómo yo le voy a hacer? Pues fíjense bien, cuando ustedes empiecen a identificar un miedo, una situación que les genere estrés, pregúntense por qué. Y ustedes a través de sus pensamientos van a decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me puedo desplazar a el amor? Tareas, porque no basta con solamente saber, recuerden, hay que aplicar. Vas a colocar al menos 4 alarmas en un día. Y de título les vas a poner, ¿qué estoy pensando? Porque esa alarma, al momento de que suene, si tú te estás yendo a pensamientos, estás empezando a hacer tu dinámica para robarte energía a ti misma, esa alarma te va a regresar. Poco a poco, no se desesperen, poco a poco. Es un recordatorio. 4 alarmas en un día, tú escoge las horas. Si tú detectaste ya que, por ejemplo, alrededor de las 10 que ya tus hijos se fueron a la escuela, tu esposo ya se fue, te empiezas a quedar sola y empiezas a pensar cosas feas, entonces ponla a las 10. Vas a ver doble ganancia, ¿va? Esa es la tarea. Y recuerden, sin acción no hay avance. No basta con saber las cosas. Nos vemos hasta la próxima, chicas.